la idea es que nosotros salimos diferentes de que entramos, ¿no? Porque ningún matrimonio es perfecto, necesitamos mucha ayuda. El matrimonio es muy, muy difícil porque somos pecadores. Y cuando tú pones dos pecadores bajo el mismo techo y no pueden escapar, pues va a salir chicharrones, va a ser difícil. Pero lo bueno es que el Señor nos ayuda y nos da la palabra y nosotros podemos aprender y podemos crecer. Y bueno, en el pasado, si esa es la primera vez que están acá, seguramente no, yo creo que sería bueno que después que vayas al canal de YouTube y puedes escuchar los últimos sermones que hemos tenido, porque hemos hablado del perdón y muchas otras cosas, y a veces seguimos con la serie un mes después, y si eres nuevo no sabes qué fue la serie, pero hemos hablado en varias ocasiones sobre un tema que es demasiado importante en el matrimonio, que es el perdón. El perdón, y la realidad es que cualquier matrimonio que quiere glorificar a Dios tiene que ser un matrimonio que lidia con el pecado en el matrimonio, o que se trata el pecado. En un matrimonio de dos pecadores es imposible que tarde o temprano alguien no peque contra el otro, o alguien no ofende a la otra persona, y ninguna relación va a avanzar y madurar si no podemos aprender cómo lidiar con las ofensas. Si no sabemos cómo lidiar con el pecado que es inevitable en cada matrimonio, ese matrimonio no va a avanzar nada, va a estancar, van a tener un montón de problemas. Si no saben cómo quitar como las maletas, que yo dije en el pasado, que cada ofensa que hacemos contra otra persona es como una maleta de bodega, que llevamos para los aviones, es que es algo tirado allá. Y si perdonamos, es como quitamos la maleta del espacio de la habitación. Pero algunos de ustedes tienen tantas maletas en tu relación que ustedes ni siquiera figurativamente entrar al mismo cuarto sin pelear, sin tropezar y sin entrar en una guerra. Entonces hay que lidiar con el pecado. Esa es la realidad de cualquier relación. Pero esto nos lleva a una pregunta importante: ¿qué es la manera correcta que nosotros debemos tratar o lidiar con las ofensas y el pecado? ¿Siempre debemos confrontar el pecado del otro, o es mejor cubrir o pasar por alto las ofensas? Y eso es lo que quiero tratar hoy en día. Y esto no solamente aplica al matrimonio. Yo tengo 5 hijos y yo a veces pienso, bueno, si mis niños podrían aprender cómo pasar por alto una ofensa y lidiar correctamente con el pecado, eso sería completamente diferente el hogar. Mejor dicho, esta fue la idea de mi esposa. Yo creo que fue una semana donde mis niños estaban peleando, y mi esposa dijo, ¿sabes qué? Yo creo que debes hablar cómo cubrir ofensas y pasar por alto una ofensa. Y yo dije, bueno, eso es un buen tema, que yo sé un poco de ese tema. Y también es importante porque hay matrimonios aquí de adultos que actúan como los mismos niños míos. Y pelean y no pasan por alto ninguna ofensa, y pecan y no saben qué hacer, y están creciendo en como la amargura, el remordimiento. Están rencorosos. Entonces, en la Biblia lo que vemos es primero un mandato de afrontar o confrontar el pecado. En Lucas 17, 3 y 4 dice lo siguiente: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Bueno, y yo creo que en ese versículo encontramos la parte que es más difícil acerca del perdón y el proceso de reconciliación. Confrontar o reprender el pecador en su pecado. En general, excepto para ellos que tienen un deseo malsano de confrontar y entrar en peleas, normalmente la idea de confrontar el pecado de otro es algo aterrador y como difícil, doloroso, y no queremos hacerlo.
Mejor dicho, como acabo de mencionar, si tú tienes una pareja que a ti te encanta confrontar, escucha también, porque tú también estás en mucho pecado. Pero para la mayoría de nosotros la tendencia quizás es evitar el conflicto, evitar cualquier confrontación para no entrar en otra pelea, otra batalla. Y este tema es tan importante porque puede ser que alguien hace algo y nosotros no entendemos, malinterpretamos la situación o qué pasa si confrontamos el pecado del otro y empeora la situación. Eso a veces pasa. Voy a confrontar a mi esposa por tal cosa y ¡pum! Una bomba ahí explota y el matrimonio es la cuarta guerra mundial, porque la tercera guerra mundial fue ayer. Cuando mi esposa quería confrontarme a mí. Entonces, yo quiero que ustedes estén animados, porque si ustedes luchan contra esto, están en buena compañía, porque los apóstoles, cuando escucharon lo que Jesús dice acerca de perdón y repréndelo, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Es decir, no, que eso es difícil. Necesitamos más fe para cumplir eso. Entonces, la dificultad con este proceso es que muchos se aferran a los pasajes que hablan como hay que cubrir los pecados, hay que pasar por alto una ofensa, como Proverbios 19:11, o las personas comienzan a decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar del pecado con mi cónyuge, la verdad lo que voy a hacer es perdonarlo de mi corazón para que no tenga que decir nada. Es más fácil perdonar y no decir nada, decir que no, ya te perdoné, pero no cumplir la transacción misma que es el perdón. Muchos, cuando ellos consideran el pecado de su cónyuge, ellos prefieren fingir que nada sucedió, quieren barrarlo bajo la alfombra, digamos, y ignorar. Y eso muchas veces parece la opción más fácil, y sí es la más fácil porque no tiene que hacer nada. Pero con tiempo siempre sale peor. Siempre sale peor. ¿Por qué? Porque en vez de glorificar a Dios, las personas que ignoran y solamente pasan por alto cualquier pecado, normalmente es porque prefieren la ilusión de la paz. Ellos prefieren desobedecer a Dios que sufrir las consecuencias posibles de confrontar el pecado del otro. El problema con esta respuesta es que aunque tú puedes fingir que nada ha sucedido, el dolor que su pecado ha causado no es imaginario. Es decir, yo puedo fingir que nada sucedió, pero el problema es que el dolor sigue. Y entonces, por eso, esa idea de que no, yo solamente voy a tratarlo como nada sucedió, no funciona. ¿Por qué? Porque deja la relación débil y esa relación que nunca se trata con el pecado, nunca disfruta o nunca experimenta ninguna sanación ni reconciliación. También es antibíblico porque no se trata el pecado de cualquier persona y eso en sí revela una falta de amor por la persona que ha cometido el pecado. El culpable, porque nunca... Es lo que pasa. El culpable, porque nadie trata su pecado, ¿qué pasa? Se empeoran. Los hábitos y patrones de pecado que tienen, en vez de atacarlo, no atacar, esa es mala palabra, pero en vez de abordar su pecado cuando es joven, es que nosotros no decimos nada porque somos cobardes o nosotros somos idólatras y que preferimos la paz. Y entonces no hablamos del pecado del otro. ¿Y qué pasa con el tiempo? Los pecados que pasan se convierten en hábitos malvados que con años de matrimonio se convierten en algo súper grave y la persona se convierte en una persona insoportable. Y yo he conocido ancianos así. Nadie quería tratar su pecado y ahora tienen 85 años y no, es que casi son insoportables porque nadie confrontó el problema cuando tenían 40, 30, 50. ¿Y qué pasa con el pecado? Madura el surco, el hábito de ese pecado profundiza. Y estaba leyendo un libro últimamente que dijo, mira, el mejor tiempo para cambiar un hábito es cuando uno es joven. ¿Por qué? Uso el ejemplo de que un árbol
que tiene 1 año, un niño de 3 años lo puede doblar. Pero si ese año tiene 50 años, 100 hombres fuertes no lo pueden doblar. Eso es lo que pasa con las costumbres y los hábitos. Si uno no se trata de un hábito cuando es muy joven, se convierte en algo súper arraigado que es súper difícil de cambiar. Entonces, eso es lo que pasa en una relación también. Podemos actuar como nada ha sucedido, pero más probable lo que suceda es que la ofensa manche nuestra perspectiva de la otra persona. Nos amargamos, nos convertimos en rencorosos y estamos enfadados, o peor es que nosotros perdemos toda esperanza que algo va a cambiar y que vamos a volver al estado donde iniciamos. Porque normalmente cuando una relación es súper mal, eso es después de tiempo. Nadie se casa sabiendo que esa es una relación terrible, casámonos. Normalmente no es lo que pasa, pero a veces años después, cuando están hablando conmigo en la consejería, uno dice, ustedes seguramente no se casaron así como están en este momento, odiando uno al otro. Y no, porque eso es un deslizamiento gradual que tiene tiempo. Entonces, nosotros cuando perdemos la esperanza, se pone peor la vaina, y tarde o temprano, aunque estamos actuando que nada ha pasado, la presión debajo de la superficie está acumulándose hasta que un día explota y hacen algo más pecaminoso. Pero hay otro extremo, eso es un extremo. El otro extremo son las personas que les encanta confrontar el pecado y les encanta usar el pecado del otro como una razón de pelear, discutir y atacar. Algunas parejas no barren nada no barren nada abajo del alfombra, cogen el polvo y tiran en la cara del otro constantemente, atacando, criticando, insultando. Su casa, su hogar se convierte en una zona de guerra. Cada pregunta inocente se convierte en el próximo escándalo. Y cualquier ofensa pequeña, otra razón de discutir. Esta respuesta pecaminosa también es antibíblico y carente totalmente de la gracia. Son dos personas enojados, luchando para sus propios reinos y dispuestos a matar cualquier persona que se interponga en su camino. Tratan con el pecado, pero no lo hacen de una manera bíblica ni sano. Y cuando confrontan el otro, no es para ayudar la otra persona, sino desahogarse y mostrar a la otra persona que lo que tú has hecho contra mí no es aceptable. Es mostrar que yo no tolero lo que tú has hecho a mí. Pues no es de extrañar que pocos matrimonios pueden sobrevivir ese tipo de guerra constante. Pero todos los escenarios que acabo de explicar, pues quizás estoy estoy describiendo tu matrimonio y usted está aquí que tiene cámaras en mi hogar, ¿o qué pasa aquí? Sí, yo tengo cámaras. No, mentira. Pero es la realidad del pecado. Así que el hecho que hay alguien aquí que se encaja en cualquier de esas dos realidades, ni siquiera tengo que adivinar. Yo sé qué está pasando. Porque somos pecadores. Y muchas personas, casi todos, no saben cómo lidiar con el pecado, no saben cómo lidiar con las ofensas. Pero todos esos escenarios deshonran al Señor porque ahora hay división y conflicto en el cuerpo, la iglesia, la misma iglesia que Cristo entregó, para quien Cristo entregó su vida para que sean diferentes y distintos del mundo, ahora parece exactamente como el mundo. Hay muchos matrimonios, quizás algunos aquí, que si uno compara tu vecino totalmente pagano y tu matrimonio, la verdad nadie va a saber la diferencia. Eso no es el diseño del Señor, eso no es la intención del Señor, eso nunca debe ser el caso. Entonces la pregunta es, ¿hay un terreno en el medio entre atacar y huir de conflicto? ¿Hay una respuesta mejor bíblica? ¿Qué debemos hacer con los pecados de mi cónyuge? Eso fue la introducción. Así que
Ahora vamos a comenzar a hablar de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia sí nos da una prescripción clara para la confrontación, el proceso de confrontación que lo glorifica. Pero es una perspectiva que está arraigado en la humildad y un amor genuino para la otra persona. En Mateo 18, 1-4, no tiene que estar allá, Jesús instruye a sus discípulos sobre la humildad en el contexto. Él está enfatizando la humildad. Ustedes tienen que ser humildes, pero Él da esa instrucción en el contexto de enseñarlos cómo perdonar y buscar la reconciliación de la otra persona. Cómo resolver conflictos. Y yo quiero decirles algo, la humildad verdadera termina un conflicto porque la humildad no está enfocado en sí mismo y ve a la otra persona como más importante que uno mismo. De una manera u otra, todos los conflictos están causados o exacerbados por una falta de humildad y la existencia de orgullo egoísta. Eso es lo que dice Santiago 4:1. ¿Qué es la fuente de los conflictos que están entre ustedes? No son las pasiones que ustedes tienen. Ella quiere algo, él quiere algo. Y cuando están alineados, todo bien. Pero el problema es que mi reino, muchas veces las metas de mi reino no son las metas de tu reino, y yo quiero tal cosa y tú quieres otra cosa, y tarde o temprano, porque tú no me amas como yo me amo, van a tener un choque. Y la Biblia dice, eso es el conflicto, y la raíz son dos personas egoístas que no quieren rendir nada y servir al otro, y solamente quieren buscar su propia manera. Entonces, pero si vamos a confrontar a alguien en su pecado, eso requiere una actitud humilde y accesible por parte del ofensor y un amor humilde enfocado en el otro por parte del ofendido. Es decir, para que funcione, la solución bíblica, el ofensor tiene que ser humilde. Y tiene que estar dispuesto de recibir una corrección. Pero también requiere humildad por parte del ofendido, porque ellos tienen que acercar a la persona para su bien y no solamente para desahogarme sobre lo que tú hiciste a mí. ¿Me hago entender? Humildad es clave. Confrontación bíblica siempre está arraigado en amor para el culpable. Pero si queremos pensar claramente sobre esta pregunta de confrontación, tenemos que definir términos. En Lucas 17:3 dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y quizás cuando ustedes escuchen eso, ustedes dicen, no, repréndelo, una reprimenda, eso suena fuerte, eso suena brusco, eso no va a salir muy bien. Pero esto no es el sentido detrás de esta palabra en el griego. La palabra repréndelo, hay múltiples palabras para reprimenda o reprender, pero la palabra que Jesús usa aquí no es una reprimenda judicial ni juzgadora, es una reprimenda tentativa. Tentativa, es decir, es ir a la otra persona para hablar de lo que ha sucedido, dejando la oportunidad que yo puedo estar equivocado. Entonces, yo no estoy llegando para arrancar cabezas. Estoy llegando a la otra persona para saber si estoy entendiendo bien, para que podamos lidiar con la situación de una manera correcta. Yo creo que el hecho que la palabra confrontar y reprender a veces tienen como sentimientos fuertes conectados con esas palabras. Entonces yo creo que puede ser útil usar la idea o pensar en la palabra que tenemos que abordar, o tenemos que tratar, o tenemos que lidiar con cualquier pecado que está en la relación. Cualquier tema de pecado. Y un ejemplo que el profesor de consejería me dio en el seminario, me dijo que hay dos mujeres, porque estamos en Colombia, vamos a decir María
y María, algo más, no sé, es que todas las mujeres se llaman María. Entonces, María y Paola. Y María y Paola son muy buenas amigas. Ellos se comparten todo entre ellos o entre ellas. Y un día María va de viaje a otro país y va a pasar unos meses allá. Y claro, pero por el contexto no pueden comunicarse nada. ¿Y qué pasa? María vuelve y Paola la ve el domingo en el otro lado de la congregación y es que el auditorio dice que yo quiero, hace meses no he hablado con ellos, yo quiero acudirla, yo quiero como escuchar todo, está súper emocionada. Pero después del servicio, María quiere acercar a Paola y Paola, de una manera totalmente grosera, pasa, ni siquiera saluda a María y sale de la iglesia y va para el carro. Y Paola, ni siquiera recuerdo quién viajó y quién, pero la que quedó, creo que fue Paola. Paola se quedó atónita, está sumamente ofendida y perpleja porque ¿qué he hecho yo para ofender a María o Paola, cualquiera? Pero ella dice, no, yo no estoy contento aquí estar ofendida. Entonces, señora 2 acerca a señora 1 y la persigue hasta el parqueadero. Y nota que mujer 1 está en el carro y tapa la ventanilla y dice, baja la ventanilla, ahí está señora 1. Yo creo que María está ahí y Paola dice, mira, ¿qué ha pasado? ¿Yo he hecho algo para ofenderte? ¿Yo he hecho algo mal? ¿Qué pasó? Y María dice, no, ¿cómo te ocurre? Es que yo tuve una hemorragia nasal y todos mis pañuelos estaban en el carro y yo no quería como manchar la alfombra. Y uno dice, pues esa es una historia muy tonta. ¿Sabes qué? Hay relaciones que han terminado y quebrado por cosas menores que eso. Porque uno asume, qué grosera, que no me saluda, que no sé qué, y el pastor no me saluda, o el pastor no me habla, no me llama, o tal persona no. Mira, y ni siquiera sabes lo que pasó, y solamente estás dispuesto como, esta persona borrado de mi vida, mi esposo, yo sé por qué hizo esto, y comienzan a tener problemas. ¿Por qué? Porque si Paola no había acercado a María, ella no sabe que eso no tiene nada que ver con una ofensa. Eso fue algo totalmente separado. Entonces, es un ejemplo tonto, pero es un gran ejemplo porque necesitamos acercar a la otra persona cuando estamos ofendidos o si sabemos que alguien tiene algo en contra de nosotros. Un número incontable de relaciones han sido fracturados o quebrados por décadas sobre malinterpretaciones y malentendidos por ofensas menos graves que eso. La perspectiva bíblica es: si nosotros creemos que hemos sido heridos, nosotros no podemos asumir que la otra persona ni siquiera sabe que han hecho algo, porque a veces ellos no notan y no saben que, que no sabía que iba a estar ofendido. Y entonces la idea es, si yo sé que, o si yo tengo algo en contra de alguien, yo tengo que iniciar la restauración. Y si yo sé que alguien tiene algo en contra de mí, yo tengo que iniciar la restauración. Es decir, si el culpable y el ofendido bíblicamente deben encontrarse en el medio, cada uno buscando la oportunidad de buscar reconciliación con el otro. Si nosotros creemos que hemos sido maltratados, no podemos asumir que la otra persona sabe o que sepa. Entonces, Mateo 5, 23 a 24
Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti. Entonces, aquí estoy y yo recuerdo, yo creo que mi hermano está molesto conmigo, pues ni siquiera sé por qué. Nota lo que dice, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La única manera que nosotros realmente podemos comenzar el proceso de reconciliación y no tener nada en contra de nadie y que nadie tenga algo en contra mía es confrontar o lidiar directamente con las ofensas o los pecados que existen. Y si son pecados, nosotros esperamos el arrepentimiento y el perdón, y nosotros podemos pedir perdón, estar perdonado y todo anda como antes. Muchas heridas leves se han convertido en heridas infectadas, dolorosas y purulentas solamente por falta de atención y cuidado de realmente qué fue la causa. Entonces la Biblia lo deja muy claro, hay que confrontar el pecado. Pero también la Biblia nos dice, hay que pasar por alto una ofensa. Hay que pasar por alto una ofensa. Tenemos que cubrir el pecado o las transgresiones de los demás o pasar por alto. Y en las Escrituras lo que vemos es cuando la Biblia dice que hay que cubrir una ofensa, primero de Pedro 4:8 por ejemplo, dice, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Muchas personas dicen, no, el amor cubre el pecado, así que yo no tengo que lidiar con el pecado del otro porque el amor lo cubre. Y muchos piensan que entonces debo ignorar y solamente dejar el pecado ahí sin tratarlo, porque el amor cubre la ofensa. Pero mira lo que dice Proverbios 10:12. El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Pero seguramente nadie aquí piensa que si amo a la otra persona, nunca voy a lidiar con ningún pecado que hacen. Que mi esposo adulteró. No, pero el amor cubre todas las ofensas, así que ni siquiera voy a mencionar nada, solamente voy a perdonar. No, obviamente no, eso es como completamente ridículo. Y además, Dios no ignora toda ofensa. Dios no ignora cada transgresión. Y en el tema del perdón, hay muchos que dicen que no, el perdón es condicional, y otros dicen, no, el perdón es incondicional. Así que hay que perdonar del corazón, nunca tiene que tratar nada. Yo no creo que eso es lo que la Biblia enseña. Pero después de leer casi todos los libros que han sido escritos sobre el perdón, el tema del perdón, lo que yo he notado es que la palabra ofensa, nadie define esa palabra. Nadie define la palabra ofensa. Y cuando uno combina la idea de un pecado y una ofensa, es muy ambiguo. Hay mucha ambigüedad en de que entonces qué debo confrontar y qué debo cubrir y pasar por alto. Si tengo que confrontar el pecado, pero tengo que pasar por alto una ofensa, pues ¿cómo sé cuál es cuál? Y porque nadie realmente define muy bien esos dos términos, a veces dicen que no, pues es como subjetivo, cubre lo que quieres cubrir y lo que aguantas y lo que no aguantas, pues habla de eso. Pero yo no creo que es así. Vamos a definir el pecado y la palabra ofensa. Según la Confesión Westminster, el pecado es no ser o hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer. Es decir, si yo no hago lo que Dios dice que tengo que hacer, o no soy lo que Dios dice que tengo que ser, eso es un pecado. Eso es un pecado de omisión. Hay también pecados de comisión. Eso es cuando yo hago algo que Dios prohíbe. ¿Y sabes qué? Yo quiero tomar un momento aquí
Cuando nosotros hablamos con alguien sobre el pecado, casi todo el mundo piensa en la segunda o en el segundo. Es que tú eres buena persona, claro, no robo, no mato, no cualquier cosa. Y entonces no cometa adulterio. Entonces ellos piensan en las prohibiciones del pecado y ellos dicen, yo soy buena persona porque yo no transgredo o yo no cometo las transgresiones que Dios prohíbe. Pero ¿sabes qué? Hay otro tipo de pecado que está pasando todo el tiempo y es igual de grave. Es solamente no alcanzar lo que Dios dice que tiene que ser. Esos son los mandatos positivos, digamos. Los mandatos negativos pueden ser no mientes, no robes, no codiciéis, pero los mandatos positivos son ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Disciplina o cría a tus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Dar acciones de gracias en absolutamente todo. Y bíblicamente el estándar es la perfección. Mateo 5:48. Tú tienes que ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto si tú quieres ser buena persona. Y hay esos dos tipos de pecados cometemos los dos. Mentimos, codiciamos y hacemos muchas cosas malas, pero nunca cumplimos el estándar que el Señor nos da. Nadie aquí, mucho menos yo, somos perfectos en ninguna cosa que hacemos. Yo creo que soy buen papá, pero yo no soy perfecto papá, un papá perfecto, así que estoy pecando. Yo creo que soy un pastor como promedio, pero el punto es que yo no soy el pastor perfecto, así que estoy pecando en no cumplir la perfección de Cristo Jesús. Entonces el Señor me va a juzgar y me va a castigar por eso, a menos que un sustituto que realmente es perfecto toma mi lugar. Y lo bueno es que Cristo es el perfecto pastor. Cristo es el esposo perfecto. Cristo es perfecto en absolutamente todo. Nunca desobedeció las leyes de Dios y cumplió perfectamente su ley también. Así que Cristo es la única razón que nosotros podemos ser aceptados delante de Dios, si Él es mi sustituto. Pero bueno, el pecado, esos son los pecados. Pero normalmente cuando hablamos de hay que cubrir ofensas, muchas veces en todos los libros se hablan de eso, hablan de que no, pero es que hay que pasar por alto cosas que no son explícitamente pecaminosos o necesariamente pecaminosos. Pero un peligro de esta perspectiva es la naturaleza subjetiva de lo que uno debe pasar por alto y lo que uno debe tratar. Porque hay mucha gente que son demasiado sensibles, es la generación de vidrio, que si tú dices, a mí no me gusta tu carro, hacen un berrinche ahí, todo mal, me ofendiste, ¿por qué? Porque no me saludaste. Bueno, hay gente que son demasiado sensibles y todo lo ofende. Eso es mi pronombre preferido. No, yo no te voy a llamar eso, ofendido, porque las palabras son violencia. Eso es lo que dicen hoy en día. No, solamente no estar de acuerdo conmigo ofende a muchas personas. Eso es una tontería. Eso es la generación de vidrio que todo ofende. Así que si esa persona quiere confrontar las ofensas, ellos no van a estar haciendo nada más. Por otro extremo, hay gente que aguantan demasiado pecado. En 1 Corintios había un hombre que estaba acostándose con su madrastra. ¿Y qué pasa? No dijeron nada. Ellos toleraban eso. Es que mira, si tú no puedes confrontar ese pecado, es que tu radar de pecado está totalmente dañado. Pero hay gente así. No, que mi esposo me adultera como pues todo el tiempo, pero no, yo lo perdono y yo paso por alto una ofensa y yo no digo nada. ¿Cómo así? ¿Nunca tratas de lidiar con ese pecado? No. Pero hay dos extremos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hablando de una ofensa, muchas ofensas están causadas porque estoy molesto por cosas que no son pecados. Que no son pecados.
Muchas veces estoy ofendido porque yo trato de leer los motivos y lo que está pensando el otro, algo que no puedo hacer, no soy capaz de hacer, pero estoy ofendido porque yo sé qué querías decir con ese comentario. Y yo sé que él quería hacer cuando hizo esto. Él estaba tratando de hacer eso. Y ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y ellos leen sus propias inseguridades en cualquier comentario y por eso están ofendidos por todo. Yo recuerdo hablando con un amigo mío en el seminario que él fue negro y su esposa fue blanca. Y yo recuerdo que en ese momento cuando estamos hablando había mucha tensión en los Estados Unidos sobre el racismo. Y ¿sabes qué puede pasar? Y sí, pasa muchas veces, es que puede ser el hombre negro y la mujer blanca y alguien pasa y mira a la pareja y como y siguen adelante. ¿Y sabes qué pasa con muchos? Yo sé que él estaba haciendo, estaba juzgándome porque eso es un matrimonio interracial, no sé si es una palabra. Entonces yo sé que estaba haciendo, está juzgándome, está tomando sus inseguridades y está imponiendo sus inseguridades en esa persona y está ofendido por algo que ni siquiera es posible probar. Y yo puedo ser esa persona que pasó y yo miro al hombre y yo digo, yo creo que tengo esa camisa, pero no, quizás no. Y hay matrimonios así. Amor, pusiste sal en la comida. ¿Y qué pasó aquí? Y tú estás criticando mi comida. Uy, qué tranquila. Solamente quería saber si necesito poner sal o ya lo hiciste. Pero ella está como siempre criticando mi comida, siempre atacándome por lo que hago. Y yo aquí esclavizándome para preparar tu comida. Y nada más que puedes decir es criticarme. Y el hombre, ¿qué pasó? Yo no tengo ni idea qué está pasando ahí. Hay relaciones así, porque las personas se ofenden mucho leyendo el corazón del otro, que es imposible. Eso es un pecado. Tú no eres omnisciente. Hay una persona que es omnisciente, eso es Dios, y no eres tú. Y Dios no necesita tu ayuda. Y muchas veces te ofendes por cosas que ni siquiera son pecados. Esa es una cosa. También, muchas veces estoy ofendido porque es un pecado contra mí y no un pecado contra Dios. Yo he hablado de esto varias veces. Y yo quiero saber si ustedes ven la diferencia. Algunos de ustedes dicen, no, un pecado contra mí es un pecado contra Dios. Y eso es verdad. Si tú eres el centro de tu universo y si tú eres el rey de tu reino, eso es verdad. Pero el problema es que muchas veces en el matrimonio, tu pareja Jesús mismo podría hacer lo que tu pareja hizo y no perdería su perfección. No es pecado tirar la camisa en el piso. No es pecado no lavar platos. Pero para algunos, eso no es un pecado contra Dios. Pero para algunos de ustedes, eso es un pecado contra tu reino. Y eso es un pecado contra ti. Y tú estás listo a juzgar por eso. No es un pecado que cuando vacía el filtro de agua, voy a hablar por mi propio pecado. No es cuando vacía el filtro de agua, es que mi esposa nunca lo llena. Lo tomaste 5 galones de agua hoy y no piensas que es algo que tú puedes rellenar. Eso es un pecado contra mí. Eso no es un pecado contra Dios. ¿O sabes qué? Hay algunos que dicen, es un pecado. ¿Cuánto mi esposa le encanta los perros? Y solamente el hecho que yo detesto perros y mi esposa les gusta, es que eso me molesta tanto, es que ella conseguir un perro y ese perro está como no sé qué. O que tenemos un perro, mi esposa quiere dormir y yo tengo que tomar al perro para hacer chichi en el parque. Y es que no, ¿cómo así? Y nosotros comenzamos como a acumular ofensas. No son pecados.
pero son pecados contra mi reino, porque yo tengo mis ídolos, y si mi esposa o esposo no cumple con las reglas de mi reino, vamos a tener un problema, porque ella ha violado el 11º mandamiento, que es: usted no puede hacer nada que me incomode. Otro punto de consideración lo que acaba de mencionar, 1 Corintios 13:7. El amor todo lo cree. El amor no está buscando una ofensa. El amor está buscando cómo tomar bien cualquier cosa. Entonces, cuando el esposo dice: ¿y pusiste sal en esta? La mujer, porque ha estado allí trabajando mucho ahí, quizás está tentado sentir atacada, pero es una obligación cristiana decir: no, yo voy a tomar la decisión que él no está tratando de atacarme y realmente quiere saber. El amor todo lo cree. El amor todo lo cree y cree lo mejor. El problema es que nosotros nos falta mucho amor. Pregúntate, en vez de acercar todo con una actitud de sospecha o cinicismo, quizás debe preguntar: ¿es posible que no he entendido bien? ¿Es posible que lo que yo interpreto, quizás estoy interpretando mal y no fue así? Y ¿sabes qué? Muchas veces no es solamente posible, es así. Muchas veces, sin embargo, nosotros decimos: no, yo conozco a mi esposa y yo sé qué estaba tratando de hacer. Y yo conozco a mi esposo porque él es así. Él es así. No, ni siquiera tomamos cada instante como: ¿será que esta vez es diferente que el último? Y no, es que él es así, así que yo sé que él está haciendo. No, tú no sabes. Y ¿sabes qué? Quizás tiene la razón, pero mejor que equivocas en el lado de creer lo mejor, como la Biblia dice, y mejor estar ofendido que siempre estar atacando porque tú sospechas que algo está mal. Nosotros no somos omniscientes, solamente es Dios. A veces las personas son muy fácilmente ofendidas y totalmente enfadados porque siempre están asumiendo el peor, juzgando motivos, etc. Entonces, nosotros tenemos que confrontar el pecado, no una ofensa, el pecado. Pero la pregunta entonces es: ¿cómo lo hacemos? Porque la última vez que yo quería confrontar el pecado con mi esposa, esto salió repailas. Entonces, ya sabemos que tenemos que tratar pecados obvios. Entonces, porque a veces uno no puede girarlo para que yo te odio y yo quiero que te mueres. Es difícil tomar esta declaración y decir: pues ¿será que estoy entendiendo mal? Y hay muchas cosas que son pecados obvios y nosotros sí tenemos que confrontar. Pero si ya no estamos hablando de hablar de temas de preferencia, asuntos de conciencia, de inmadurez y sabiduría, y si no es posible poner como una mirada diferente en eso y creer lo mejor, pues primero ya creo que hemos eliminado casi totalmente la lista de ofensas que hay que confrontar. Porque yo ni siquiera dije, pero a veces las ofensas son temas de conciencia. Es que él cree que está mal y yo creo que está bien, pero eso no es algo ni siquiera, es un tema de libertad y ni siquiera es pecado. Una vez yo tuve una persona que se enfadó mucho conmigo porque dijo: tú hablas mucho. Yo no tengo ni idea de qué estaban hablando porque yo no hablo casi nada, pero yo me di cuenta que él estaba súper enojado y quería confrontarme porque tú hablas mucho. Y yo dije: pero ¿dónde en la Biblia dice es un pecado hablar mucho? No, mejor dicho, él quería decir algo y él fue como celoso que la gente estaba prestando atención a mí y entonces me confrontó. Eso es una ofensa, no un pecado. Eso es otro ejemplo. Hay temas de personalidad, de inmadurez, que es como cuando un niño tiene la leche y derrama la leche porque es niño.
Y nosotros lo confrontamos y lo atacamos como si hubieran pecado. Pero no fue pecado, fue inmadurez. Y a veces cosas de inmadurez no son pecados, son ofensas. Pero uno puede pasar por alto una ofensa. Es el pecado que uno tiene que confrontar. Bueno, entonces en casos de pecado que es muy claro, o donde la ofensa realmente ha dañado la relación porque está como convirtiéndose en un patrón problemático, la enseñanza general de las Escrituras es que para la gloria de Dios y para la santificación del ofensor y la unidad de la iglesia, nosotros tenemos que tratar el pecado y perseguir la reconciliación. Entonces la Biblia, ya hemos hablado de cubrir una transgresión, la Biblia lo pone igual como perdonar. Hay que perdonar. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Lo que está pasando en el paralelismo del hebreo está diciendo las palabras perdonada y cubierto son dos maneras de decir la misma cosa. Entonces, cubrir un pecado no significa ignorar. Cubrir significa tratar el pecado, perdonar y después enterrarlo nunca más para sacar a la luz. Eso es cubrir un pecado. Y como he dicho en el pasado, a veces lo que pasa es que nosotros decimos, yo te he perdonado, y están poniendo las balas en la pistola solamente para guardar para la próxima pelea. Y increíblemente, todas las cosas que me perdonó en el próximo argumento. ¿Y tú crees que tú puedes hablar conmigo cuando tú has hecho pa? Eso no es perdón. Eso no es cubrir un pecado. Cubrir un pecado es enterrarlo en la tierra y quemar tu pala para que no lo puedes sacar otra vez. Entonces, cubrir un pecado no es un sustituto para tratar el pecado, pero lo hace cuando el pecado ya ha sido tratado y perdonado. Algunos, como dije, son muy insensibles y pueden aguantar mucho pecado. Entonces no tratan los pecados que deben tratar. La idea de cubrir y pasar por alto una ofensa nunca puede ser una excusa de no tratar el pecado. Cuando cubrir significa ignorar y mirar por otro lado, el pecado no está siendo tratado y sabes que el creyente sigue ahí en su estado espiritual estorbado, porque eso es lo que hace. El pecado estorba mi relación con el Señor. Y ese es el punto principal. Es que si la otra persona ha pecado, su relación con el Señor está dañado. Claro, su pecado tiene efectos horizontales, pero principalmente su relación vertical es afectado. Entonces, eso porque yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, yo debo acudir a mi esposo o mi cónyuge, ¿para qué? Para que ellos puedan estar restaurados principalmente con el Señor y después conmigo. Pero normalmente no es lo que pasa. Nosotros confrontamos porque ¿quién eres tú? Y que tú pienses que tú puedes hacer tal cosa contra mí. Y lo hace todo como personal. Y entonces la confrontación no tiene nada que ver con la persona que pecó. Solamente tú quieres desahogarse y mostrar a la otra persona qué molesto eres por lo que hicieron. Y sabes que eso siempre está mal. Y hay gente que dicen, entonces tenemos que lidiar con el pecado. Entonces, eso sucedió, yo no voy a decir nombres, pero sucedió últimamente, que alguien hizo algo contra mí. Y sabes que yo soy demasiado difícil ofender. Tú puedes venir y decir algo todo grosero a mi cara y a mí no me importa nada. Eso no me mueve. Así que es casi imposible ofenderme. Pero a veces uno puede hacer algo y ser grosero y otra persona está más molesto que yo. Y ellos dicen que no, yo voy a confrontar a esa persona.
Y yo voy a decirle que eso fue totalmente inadecuado, tú no puedes hacer eso y estás ahí como haciendo todo mal. Y en este caso yo estaba hablando con un hermano súper querido. Y yo dije, bueno, gracias que quieres defenderme, pero la verdad yo no estoy molesto, pero yo creo que sí no estaba bien lo que él hizo. Pero mira, si vas a confrontarlo, asegura que tu confrontación es para su bien. Claro, es fácil decir, Jacobo, tú hiciste tal cosa y eso estaba mal y a mí no me gustó, o quizás no me afectó, pero a mí eso no estaba bien, pecador, hay que arrepentirse. ¿Y qué normalmente va a ser la respuesta de Jacobo? Defensivo, porque yo vengo atacando. Pero si yo voy a Jacobo y yo digo, mira Jacobo, estoy preocupado. ¿Preocupado por qué? Pues que yo he notado que, pues yo ni siquiera sé si él sabía, pero yo me di cuenta que tú dijiste algo al pastor y fue como grosero y él no reaccionó, pero yo dije, pues será que a mí me pareció totalmente inadecuado. Yo creo que eso va a dañar tu reputación y eso me preocupa porque yo sé que tú quieres amar al Señor y ser útil, y si tú tienes una reputación dañada, es que ¿cómo vas a hacer eso? Hay una manera de confrontar que es para su bien. Y si tú no confrontas para su bien, estás confrontando mal. Voy a repetir eso. Si tú no estás confrontando para su bien, estás confrontando mal. El problema es que a veces cuando alguien peca contra mí, estoy súper molesto. Pero ¿sabes qué tengo que hacer? Es que yo tengo que primero lidiar con mi corazón con el Señor. ¿Por qué me molestó tanto? Y puede ser que yo estoy justificado en ser molesto porque fue grosero y fue malo. Pero si en mi rabia yo voy a confrontar a esa persona, ¿eso va a salir bien? Nunca. Mejor dicho, algunos matrimonios nunca han confrontado el otro ni una vez en 30 años de matrimonio para el bien del otro. Es solamente para atacar, para insultar, para criticar y mostrarte que tú estás mal. Muchas veces de una postura de autojusticia. Tú hiciste tal cosa y yo nunca lo haría. Entonces, la confrontación siempre tiene que ser para el bien del otro. Para el bien del otro. ¿Y sabes qué? La persona que está siendo confrontado sabe cuál es. No es difícil detectar. Si la persona me está confrontando porque quieren ayudarme, y yo he tenido los dos casos. Pastor, tú estás haciendo tal cosa mal. Bueno, gracias por contarme. Yo trato como no ser defensiva nunca, sabiendo que malvado que soy. Yo creo que es muy probable que yo he hecho algo malo, así que no voy a negar ni ser defensivo nunca, porque puede ser que tiene la razón. Pero cuando alguien me ataca así, la respuesta humana es escudo, y yo no quiero escuchar y yo quiero ser a la defensiva. El otro lado es mi esposa, y mi esposa es sumamente buena en confrontarme de una manera bíblica. A veces me molesta que me confronta tan amablemente. Mis niños pueden hacer algo y yo estoy como calentándome. Y en un momento de pecado, yo hablo de una manera demasiado fuerte. Y después, mi esposa me acerca. ¿Tú crees que estás sintiendo un poco carnal en este momento? Puede ser. ¿Tú crees que la manera que tú hablaste con los niños, tú lo estabas viendo como una oportunidad de pastorearlos o solamente porque estabas molesto? Cuando lo presentes así, yo creo que tiene que ser el segundo. Y en ese momento, solamente por preguntar, yo comienzo, el Señor tiene espacio de lidiar con mi conciencia y mostrarme lo que yo sé que es mal. Y después no, pues
a veces no me gusta que me confronta porque es como, ¿quién eres tú para decirme que yo soy imperfecto? Y mi orgullo, pero mira, el punto es que si uno confronta para tu bien, mira Michael, yo quiero que tú tienes una buena relación con los niños, pero si tú sigues haciendo eso, yo creo que ellos van a tener miedo de ti. Pues la otra manera es, tú inútil pecador que te llamas pastor, tratando a tus hijos como un pagano. A veces ni siquiera quiero estar casado contigo. Claro, me puede humillar, me puede atacar, y normalmente, ¿qué va a ser mi respuesta? Mala. Algunos de ustedes dicen, ¿qué fue la primera otra vez? Porque solo hago la segunda. Y si tú dices que no, yo hago eso, y tu esposo está como, así lo es. Pero eso es un problema. Porque muchas veces nosotros, inclusive, puede ser que algunos escuchen este mensaje y dicen que por fin el Señor, el pastor me está dando una luz verde para confrontar los pecados de los demás. Y ellos se convierten en el cuarto miembro de la Trinidad. Ellos ponen su gorra policial y ahora se han convertido en la policía del pecado de la iglesia. Si a ti te gusta confrontar, arrepiéntete. Eso es orgulloso, eso es autojusto. ¿Sabes cuándo yo sé? Cuando alguien me hace algo y me molesta, normalmente mi reacción carnal es que yo quiero decir a esa persona tal cosa. Y ya sé, entonces eso es precisamente lo que no debo hacer. Y cuando algunos minutos o horas después, yo digo, no, pues la verdad estaba mal lo que hicieron. No, yo no quiero hablar con ellos, mejor pues pasar por alto una ofensa. No, pero no fue ofensa, fue pecado. No, la Biblia dice que tengo que confrontar. Bueno, no lo quiero hacer, pero la Biblia me dice que tengo que hacerlo. Ahora yo sé que estoy listo a hacerlo. Porque es algo que no me agrada hacer, pero yo sé que tengo que hacerlo porque la Biblia exige eso y es para su bien. Y si yo quiero quiero insultar o confrontar y yo quiero atacar, espera, no estás listo todavía. Sigue lidiando con tu propio corazón, arrepiéntete de tu propio orgullo y después clama al Señor que Él puede cambiar tu perspectiva para que realmente quieres servir al otro hermano o tu esposo o tu esposa. Es difícil. Pero no hablar no es una opción para un cristiano porque eso es una falta de amor. Y mira, si estoy pecando, yo quiero que me confronten. Yo no quiero que ustedes dicen que no, ¿quién soy yo para decir algo al pastor? No, si estoy pecando, dime. Las falsas iglesias tienen los pastores que dicen, yo soy intocable, no me acerques, no quite mi unción. Y que nadie me puede decir nada, esa es una tontería. Todos los cristianos tienen la unción, 1 de Juan 2. Entonces, yo no tengo una unción mayor que tú. Yo tengo un don diferente, espiritual que tú, que es, el Señor me ha dado el don de enseñanza. Es la única razón que estoy aquí. Y porque otros habían afirmado que yo tengo ciertas cosas de carácter, pero yo soy pecador, así que si yo estoy haciendo algo malo en una manera amorosa, habla conmigo porque yo no quiero seguir en mi pecado y yo no quiero tener hábitos y surcos más profundos del pecado y yo no soy perfecto, así que no es de sorprender o no es de extrañar que ustedes van a ver algo en mí que no es adecuado. Eso es normal. Espero que no pase mucho, porque espero que estoy creciendo en mi fe, pero igual estoy en proceso, estoy en mi santificación progresiva, yo no estoy glorificado aún. Y si ustedes dicen que no, yo no quiero que alguien ignore mi pecado y que yo sea la abuela con 85 años con quien nadie quiere hablar porque yo estoy insoportable en mis pecados, entonces haga un compromiso.
que cuando cualquier persona me confronta, voy a callar mi boca, recibir la confrontación, aun si en mi interior estoy como furioso, no digas nada y acepta la corrección y pensar en la corrección y a ver que si no hay quizás algo ahí y recibir la corrección. Porque yo quiero decirles algo, si tú eres una persona sumamente defensiva que nadie puede corregir, primero, Proverbios dice que tú eres un necio. Segundo, no seas sorprendido cuando nadie te confronta. Yo conozco gente así. Es que uno dice, no, pero si yo hablo con esa persona, van a arrancar mi cabeza, van a atacarme. Ellos, no, entonces quizás no quiero hacer. Y yo lo hago porque yo amo al Señor más que la perspectiva de esa persona. Y yo lo hago porque es lo que tengo que hacer. Pero no es agradable. Y yo hace años dije, Señor, hágame una persona que siempre recibe la corrección sin ser defensivo. Es un compromiso, eso no sale natural. Eso no sale natural. Pero uno puede hacer un compromiso, jamás voy a ser defensivo. ¿Y sabes qué? A veces es difícil cuando la persona te acusa de algo que ni siquiera has hecho. Pero no tengo que defenderme. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es mi orgullo que quiere luchar para mi propio honor. Pero yo quiero terminar dándoles algunos pasos para hacer la confrontación bíblicamente. Número 1, ora. Ora. Pregunta a Dios, ¿estoy entendiendo correctamente lo que sucedió? ¿Eso fue un pecado claro? Y yo puedo comenzar a orar por la persona y decir, Señor, si fue pecado y son cristianos, confróntalos para que ellos mismos reconocen lo que hicieron o lo que hicieron. Y si son verdaderos creyentes, el Señor está trabajando en ellos. Va a perfeccionar la obra que comenzó. Número 2, el amor cree lo mejor, a menos que hay evidencia al contrario. Y si hay evidencia al contrario, tiene que tratarlo. Número 3, quita la viga de mi propio ojo. Quita la viga de mi propio ojo. Mateo 7. Debemos preguntar, ¿el pecado de mi cónyuge fue provocado por mi pecado? Y también lo que dije, comprométense de ser fácil de confrontar. Lo más beneficiado va a ser tú. Proverbios 15:5. El necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. Número 4. Darse cuenta que confrontar de una manera bíblica es la cosa más amorosa que puedo hacer con el hermano para ayudarles a crecer en su fe. Su pecado ha causado separación entre ellos y Dios, y el pecado endurece el corazón. Hebreos 3:12 y 13. Si yo sé que el pecado endurece el corazón y mi esposo o esposa está pecando, ellos van a endurecerse y se va a hacer peor. Así que por amor de ellos, yo quiero ayudarles a reconocer donde no están agradando al Señor y tratar de ayudarles y llevarlos al arrepentimiento, porque estoy listo de perdonar, yo quiero perdonar. Número 5, perdona rápido, no se ponga el sol sobre su enojo. El perdón y la reconciliación toman la prioridad aún sobre la adoración, porque la falta de perdón estorba la adoración verdadera. Entonces a veces la gente dice, ¿cuándo no debo tomar la Santa Cena? Y yo digo, si tú sabes que nunca vas a perdonar a esa persona, estás guardando rencor contra alguien, tú no debes tomar. Porque dice, si tú estás ahí ofreciendo tu ofrenda en el altar y en ese momento recuerdas que tú tienes algo en contra de otro, deja tu ofrenda y lidia con eso. Y cuando tú has tratado y perdonado y reconciliado, después regresa
y toma y da tu ofrenda. El Señor no está jugando ahí. Es muy serio lo que Él dice. Pero perdona rápidamente. Cuando nosotros no perdonamos o prolongamos el perdón y ignoramos el pecado, esto trae mayores problemas. Y Efesios 4:27 dice, abrimos la puerta y damos al diablo una oportunidad en mi matrimonio. Algunos de ustedes, el diablo vive en la misma cama que ustedes. Eso es figurativamente porque el diablo no es omnipresente y solamente está en un lugar a la vez en todo el mundo. Ustedes ni yo son tan importantes que el diablo me está atacando. Pero para aclarar mi punto teológico, pero figurativamente el diablo está durmiendo en la misma cama de algunos de ustedes. Porque no perdonan, no confrontan bien, ignoran el pecado y tu matrimonio está plagado con el pecado. Pero yo quiero agregar una condición, y eso es algo de sabiduría. No hagas la confrontación en el momento más tenso de la pelea. Espera que las cosas se calmen y después hablar del pecado. Déjame darle, pues todos somos casados acá. Entonces yo creo que eso ha pasado por lo menos una vez a otra pareja aquí. Bueno, yo quiero como hacer algo con mi esposa esta noche, pero está cansada, está no sé qué, y dice que no. Y quizás está convirtiendo en un patrón donde relaciones íntimas no está pasando con tanta frecuencia. Cuando ella me dice que no, eso no es el momento de sacar 1 Corintios 7 y decir, pues la verdad estoy preocupado porque la Biblia dice que tú nunca debes negar a tu esposo. ¿Qué va a pensar ella? Manipulación. Y probablemente va a tener la razón. Pero mira, si está convirtiéndose en un problema en tu matrimonio, acerca a tu esposa cuando tú no estás enojado y cuando ni siquiera existe la posibilidad que eso puede terminar en algo físico. Y habla con ella, mira, amor, me gustaría hablar contigo porque estoy preocupado. Quizás ni siquiera la siguiente mañana, pero quizás espera 1, 2, 3 días cuando las cosas han calmado y no hay ninguna posibilidad de leerlo como manipulación y después hablar del tema. De una manera calmada. Y porque si tú lo abordas el tema 5 minutos después que ella te rechazó, tonto. Y cuando están peleando y ella dice una grosería y ustedes o los dos son enojados y tú dices que, ¿y tú crees que recuerdas que la palabra dice que ninguna palabra mala salga de tu boca? Y está todo furiosa. Ojo, porque ahí viene el cuchillo. Espera que está calmada la situación y hacer la confrontación. Eso es sabiduría. En un momento cuando no hay expectativa ni deseo, podemos vocalizar la preocupación y hacer número 6. Haz preguntas. Como dije a mi esposa, ¿no? ¿Es verdad que tú hiciste eso? Cuando tú dijiste esto, lo que entendí fue eso. ¿Lo entendí mal? Porque parece que me estabas atacando, pero yo no quiero asumir eso. Pregunta. Las preguntas pueden tocar la conciencia. Número 7. Acercan con humildad. Si es pecado, pero tú crees que lo que hiciste o dijiste glorifica al Señor. Mira, nosotros hemos dicho que queremos glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Pero yo creo que la conversación que tuvimos anoche hizo exactamente lo opuesto. Y sabes que yo quiero asumir toda la responsabilidad por mi parte en esa discusión y yo quiero pedir perdón con humildad. Y sabes que muchas veces la confrontación calma cuando yo asumo 100% de la responsabilidad por lo que yo he hecho. Y usted dice, no, pero él fue 98% culpable. Entonces
toma 100% de la responsabilidad por tu 2%. Y no haga la tontería que es como, bueno, yo sé que hice algunas cosas que no debería haber dicho, pero tú estabas atacándome fuerte. ¿Qué tipo de confesión es eso? Déjame traducir esa confesión. Mira, yo quiero pedir perdón por algo que tú hiciste primero y básicamente solo soy víctima y lo hice porque tú me incitaste. ¿Qué tipo de perdón es eso? Eso es basura. Asuma la responsabilidad por tu parte, acerca con humildad y pregunta cosas. Y si ellos rechazan, bueno, pues quizás revela que no son regenerados. Número 8, acércalos con mucha oración sabiendo los hechos. Mantenga el círculo pequeño. Antes de hablar con tu esposo, no debes hablar con nadie más sino Dios. Eso no es la idea que yo voy a mi amigo y yo digo que, mira, mi esposa hizo tal cosa y tú crees que debo hablar con ella. La Biblia dice, si alguien peca contra ti, ve a la persona directo. Deja de meter 2, 5, 6 personas antes de hablar con ellos. Es tu pecado hacer eso. Habla con la persona que pecó y nadie más. Si no funciona y eso sale mal, entonces Mateo 18 dice, ahora tú puedes involucrar a otra persona. Pero solamente después de haber acercado a la persona tú mismo con ellos. Y si no escuchan, número 9, si no escuchan, resolverlo lo mejor posible. Buscar a alguien que les pueda ayudar. Si la relación es tan dañada que es imposible tener una conversación saludable, que a veces es así por años de pecado, y si tú has intentado y no ha funcionado, busca un pastor, busca a alguien que puede ser mediador en la conversación. A veces simplemente no hay un acuerdo de lo que uno debe hacer. Yo mismo he llamado a Santi, yo he llamado a mi papá diciendo, nosotros no sabemos qué hacer con tal situación con mis niños. Ella piensa esto, yo pienso esto, ninguno de nosotros tenemos posturas pecaminosas, pero ¿cuál es? Porque realmente nosotros no podemos llegar a un acuerdo. Está bien, busca ayuda. Número 10. Si has hecho absolutamente todo posible en la búsqueda de paz y todavía te rechazan, ora por ellos para el arrepentimiento, para la santificación o la salvación. Tú quieres lo que es mejor para ellos, tú quieres la gloria de Dios, has hecho todo lo que tú puedes, ahora deja la situación en las manos del Señor. Número 11, pero si se escuchan, perdonan. Perdonan, ya estabas dispuesto a hacerlo y cubrir el pecado. Y lo hacemos de una manera con gracia, generosamente, inmediatamente y repetidamente. Número 2, promete no sacar a la luz otra vez la ofensa. Y número 13, trabaja hacia la restauración. Y eso puede ser un proceso, pero un proceso comienza con el primer paso. Bueno, qué pena la hora. Estoy convencido que el diseño de Dios es mejor. Y estoy convencido que si todos de ustedes hicieron lo que yo dije hoy, 99% de los conflictos en el matrimonio en la iglesia desaparecerían. Solamente por confrontar de una manera bíblica, ser fácil de confrontar, pedir perdón de una manera humilde, buscando lo mejor para la otra persona, casi todos los problemas relacionales en la iglesia desaparecerían. Entonces, cuando ustedes no lo hacen, después vamos a tener una charla de consejería. Porque, qué sorpresa, sale mal. Cuando tú vas en contra del diseño del Señor, sale mal. Siempre es así. Pero bueno, eliminaría el chisme, peleas innecesarias, traería más gozo al matrimonio, eliminaría la mayoría de la amargura y también terminaría con mayor santificación para cada pareja y más gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude en este área, ¿no? Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias que
Tú no nos dejas solo para saber cómo lidiar con el pecado y restaurar y como confrontar. Nos ayudas. Señor, somos muy débiles y pecaminosos. Necesitamos tanta ayuda. Es algo que ni siquiera podemos hacer bien sin el Espíritu Santo. Y algunos aquí que no tienen el Espíritu Santo y por eso son tan pendencieros, ofendidos por todo, atacando por todo, sin gracia. Haga una obra en los matrimonios de IBCC, Señor, que nosotros podemos ser ejemplares en esta área. En el nombre de Cristo Jesús, amén.